Buenos días, tardes, noches, chicos, chicas. Les habla su profesor Aldo Campuzano, esperando que se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. Comenzamos con la revisión de la guía de Introducción al Álgebra. Pero primero debemos recordar lo que es una potencia. Y una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iterados o de un mismo número. Lo podemos representar de la siguiente manera, como a elevado a n, en donde a es la base y n es el exponente. Y nuestro exponente nos va a decir cuántas veces vamos a multiplicar nuestra base. Veamos entonces nuestros siguientes ejemplos. Nuestro ejemplo A, tenemos 2 elevado a 6, donde 2 es nuestra base y 6 nuestro exponente, lo que significa que vamos a multiplicar el 2 6 veces de la siguiente manera. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y esto nos da 64. Veamos entonces el ejemplo B, en donde tenemos entre paréntesis el menos 5 elevado a 3. Acá nuestra base va a ser menos 5 completo con el signo incluido. ¿Por qué? Porque está dentro del paréntesis. Y está con nuestro exponente elevado a 3, lo que significa que vamos a multiplicar este menos 5 3 veces. Si nosotros recordamos nuestra regla de signos, como nuestra cantidad de signos negativos es impar, nuestro resultado final va a ser negativo. Y 5 por 5 por 5 nos da 125. Además, debemos recordar las siguientes observaciones. Observación A. Toda base con exponente 1 da como resultado la misma base. Veamos un ejemplo. Nuestra base es 250 y está elevado a 1. ¿Y cuánto es nuestro resultado? Nuestra misma base, 250. Observación B. Toda base con exponente 0 da como resultado 1. Por ejemplo, si tuviésemos 1.000.000 elevado a 0, eso nos da 1. Esto quiere decir que cualquier número que nosotros tengamos como base y si tenemos exponente 0, nos da como resultado siempre 1. Observación C. Si en la base C tiene un 0 y como exponente cualquier número que no sea 0, se va a obtener siempre como resultado 0. ¿Y esto por qué? Porque 0, las veces que lo multipliquemos por 0, siempre nos va a dar 0. Y mucha atención con la observación D. Si ustedes se preguntaban, bueno, entonces, ¿qué pasa con el caso con 0 elevado a 0? Esta potencia no se encuentra definida, por lo tanto no tendremos ningún resultado, a diferencia de la observación C, que cuando el 0 está elevado a cualquier número siempre nos va a dar 0. En este caso no se encuentra definida, por lo tanto no tendremos ningún resultado. Veamos ahora entonces lo más básico de esta introducción al álgebra, que sería el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico nos permite representar de manera simbólica o matemática expresiones del lenguaje natural o situaciones de la vida cotidiana. Y para poder representar estas situaciones en lenguaje algebraico, utilizaremos operaciones, números y letras. Estas últimas, las letras, pueden ser variables, o sea que pueden tomar distintos valores, o incógnitas, que sí tienen un valor específico, pero ese valor no lo conocemos. Para poder escribir situaciones de la vida cotidiana como una expresión algebraica, habrá palabras que nos permitirán saber qué operación se encuentra en estas situaciones. Para esto vamos a ver nuestro diccionario operacional. A continuación podemos ver entonces algunas palabras que nos van a decir cuándo nosotros tendremos que colocar una suma. Por ejemplo, si nosotros vemos aumentar, aumentando, incrementar, incrementado, superar, superando, adición o adicionando, estas palabras significa que nosotros vamos a tener una suma de por medio. Veamos entonces a continuación qué palabras de la vida cotidiana podrían significar una resta. Por ejemplo, si nos dicen disminuir, disminuido, la diferencia entre, sustracción, sustraer, sustrayendo o el exceso entre, todas estas palabras significan que tenemos una resta de por medio. Y si nos encontramos con palabras como el producto, el doble, el triple, el cuádruple o el quíntuple, estas palabras significan que tendremos que multiplicar. Y si por el contrario nos encontramos con palabras como el cociente, la mitad, la tercera parte, un cuarto, un quinto, estas palabras significan que tenemos una división.
Finalmente, para poder saber si nosotros tenemos una potencia de por medio, nos encontraremos con palabras como el cuadrado, el cubo, elevado a 4 o elevado a la cuarta potencia, la quinta potencia. Estas palabras significarán que tendremos una potencia de por medio. Pero debemos tener en cuenta las siguientes observaciones. Observación A: para representar un número que sea una incógnita o una variable, podemos utilizar cualquier letra del abecedario. Para poder representar un número par, lo haremos de la siguiente forma. Siempre multiplicaremos cualquier letra por 2. ¿Por qué? Porque la letra va a significar que es un número. Y si lo multiplicamos por 2, siempre obtendremos un número par. Por ejemplo, tenemos el 2 por n. Este número siempre va a ser un número par. Para poder representar un número impar, lo haremos similar al número par. ¿Por qué? Porque comenzaremos de la misma manera, multiplicando 2 por cualquier letra. Pero luego de esto, porque ya este número va a ser un número par, para poder tener un número impar, tenemos que aumentar en 1 o tenemos que disminuir en 1 para que este número sea un número impar. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Ejemplo 1, tenemos la edad de Cristian aumentada en 3. Lo podemos escribir como C más 3. C, porque no conocemos la edad de Cristian, pero sí sabemos que es un número. Por lo tanto, podemos utilizar cualquier letra. En este caso, utilizamos la letra C. Más 3, porque dice que está aumentado en 3. También tenemos el siguiente ejemplo que dice la edad de Josefa hace 7 años. La vamos a escribir como J menos 7, porque como estamos hablando hace 7 años, estamos hablando de que fue 7 años atrás, o sea, 7 años menos. Y la edad de Josefa no la conocemos, pero al igual que la edad de Cristian es un número, por lo tanto le asignamos una letra. En este caso le asignamos la letra J. Tenemos ahora el siguiente ejemplo. El largo de un rectángulo es 3 veces su ancho. No conocemos el ancho, pero sí sabemos que es un número. Y si estamos hablando que es 3 veces, quiere decir que estamos multiplicando por 3. Por lo tanto, lo vamos a escribir como 3 por A, porque A va a representar el valor del ancho. Y el otro ejemplo que tenemos, la cuarta parte de un número. No conocemos el número, pero como estamos hablando de la cuarta parte, significa que vamos a dividir por 4 este número. Por lo tanto, vamos a escribir una letra, en este caso n, que representa el número dividido en 4. Ahora tenemos el área de un cuadrado. Recordemos que para encontrar el área de un cuadrado debemos multiplicar la base por la altura o el largo por ancho. Y en un cuadrado todos sus lados son iguales. Por lo tanto, vamos a multiplicar el mismo número 2 veces. Y esto, como ya recién vimos, podemos escribirlo como una potencia. Como por ejemplo, x al cuadrado. Porque x al cuadrado significa multiplicar x por x. El siguiente ejemplo dice, el ancho de un rectángulo es el cociente entre su largo y 5. Esto quiere decir que el valor del ancho va a ser la división entre el valor del largo y 5. Pero como no sabemos cuánto vale el largo, lo vamos a representar con la letra n. Por lo tanto, vamos a dividir n en 5. Tenemos 3 números consecutivos y esto lo vamos a representar de la siguiente manera. A, A más 1, A más 2. ¿Qué quiere decir con esto? Que el primero va a ser A, al segundo, para que sea el consecutivo, debemos sumarle 1. Y para que el siguiente sea también consecutivo a este, tenemos que sumarle 1. Y si le sumamos 1 a 1 nos va a dar 2. Por esto nos queda A más 2. Y tenemos el siguiente ejemplo que dice el cuadrado del triple de la edad de Juan, que esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. 3 por J y todo esto va a estar al cuadrado. J va a representar la edad de Juan que no conocemos. Como nos dicen, el triple de la edad de Juan va a ser 3 por J. Pero ¿qué nos están diciendo además? Nos están diciendo que el cuadrado de eso, por lo tanto, el cuadrado va a estar elevado a 2, ¿qué cosa? La multiplicación completa, el triple de la edad de Juan. Y finalmente tenemos el siguiente enunciado, el triple de la edad de Juan al cuadrado. ¿Cómo vamos a escribir esto como lenguaje algebraico?
de la siguiente manera. 3 por j al cuadrado. J representa la edad de Juan y nos están diciendo que la edad de Juan se encuentra al cuadrado, por eso lo elevamos a 2. Pero como nos dicen el triple, este resultado de j al cuadrado lo vamos a multiplicar por 3. Veamos ahora en qué consiste un término algebraico. Un término algebraico posee una parte literal que se llama factor literal y una parte numérica que se llama coeficiente numérico. Veamos algunos ejemplos para poder entender de mejor manera lo que es un término algebraico. Como bien decía, un término algebraico posee una parte literal y una parte numérica, como es el caso de la siguiente expresión, 3x, en donde el 3 va a ser nuestra parte numérica o nuestro coeficiente numérico y la x va a ser nuestra parte literal o factor literal. Veamos entonces nuestro segundo ejemplo, en donde tenemos menos un séptimo, a elevado a 3, b elevado a 7 y c, en donde nuestro menos un séptimo va a ser nuestro coeficiente numérico y a la 3, b elevado a la 7 y c va a ser nuestro factor literal. Veamos a continuación entonces qué son las expresiones algebraicas. Una expresión algebraica está compuesta por más de un término algebraico o bien por al menos un término algebraico y un término numérico, los cuales están separados entre sí mediante sumas o restas. Veamos entonces algunos ejemplos para poder entender de mejor manera lo que son las expresiones algebraicas. Tenemos, por ejemplo, esta expresión algebraica. Si nos damos cuenta, acá tenemos un menos y acá tenemos un más. Ambas son operaciones que nos separan los términos. Nos podemos dar cuenta que acá tenemos un primer término, un medio de a elevado a 3. Recordemos que un término posee una parte literal o un factor literal y una parte numérica o un coeficiente numérico. En este caso, el coeficiente numérico es un medio y el factor literal es a elevado a 3. Veamos el segundo término algebraico que tenemos 6b y el tercer término algebraico que tenemos es el a. Recordemos que el a se anota simplemente solito, pero delante siempre tenemos que recordar que tenemos un 1. Veamos entonces nuestro segundo ejemplo de expresión algebraica. Si nos fijamos, acá tenemos una resta. Esta operación nos va a separar los dos términos. En primera instancia vamos a tener el término algebraico y el segundo va a ser un término numérico, porque no tiene ninguna letra que lo acompañe. Pero como ya recordamos, una expresión algebraica debe tener al menos un término algebraico y un término numérico. Veamos a continuación la clasificación de las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas se pueden clasificar según la cantidad de términos algebraicos que posea, tal como se va a mostrar en la siguiente tabla. Veamos entonces como primera clasificación tenemos los monomios. Los monomios solamente poseen un término algebraico. Tenemos por ejemplo el 2x y al cuadrado y tenemos menos 7 quintos rs elevado a 4t. Luego tendremos lo que son los binomios. Los binomios poseen dos términos algebraicos. Los tenemos a continuación como ejemplos. Menos 11 novenos a elevado a 3, b elevado a 11, c elevado a 7, menos 5w. Acá esta resta nos va a separar este término que tenemos a la izquierda con este término que tenemos a la derecha. A continuación tenemos 7 más x al cuadrado, en donde la operación suma nos va a separar ambos términos. En este caso tendremos un término numérico y un término que será algebraico. Luego tenemos lo que son los trinomios. Los trinomios poseen tres términos algebraicos. Por ejemplo, tenemos un séptimo k elevado a 3, L elevado a 11 más 5mn menos 190. En este caso, esta suma nos va a separar estos dos términos y esta resta nos va a separar estos otros dos términos. Veamos el otro ejemplo, x más y menos z, en donde este más nos va a separar estos dos términos y este menos nos separa estos dos términos. Finalmente tendremos los polinomios. Los polinomios poseen 4 o más términos algebraicos. Veamos el primer ejemplo. Tenemos
7mn más 15m al cubo n más 88n más 101m. En este caso, esta suma nos va a separar estos cuatro términos algebraicos. Veamos el ejemplo B. Vamos a tener k menos 3 séptimos k elevado a 5 menos 32 partido por 19 m elevado a 7 más 116 partido por 15n menos 3 quintos. En este caso, las restas y la suma que tenemos acá nos va a separar estos 5 términos algebraicos. Finalmente aplicaremos lo aprendido, en donde en el ítem 1 debemos realizar las siguientes potencias. En el ítem 2 debemos escribir como lenguaje algebraico las siguientes expresiones que tenemos en el lenguaje natural. En el ítem 3 debemos hacer lo contrario, en donde debemos escribir como lenguaje natural las expresiones que nos están dando. En el ítem 4 debemos completar la siguiente tabla, en donde debemos identificar el coeficiente numérico y el factor literal de los términos algebraicos. En el ítem 5 debemos clasificar las expresiones algebraicas con sus respectivas clasificaciones. Y finalmente, en el ítem 6 debemos inventar dos situaciones de la vida cotidiana con su respectiva expresión algebraica.